Hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno. Yo también estoy muy bien, gracias por preguntar. Hoy te platicaré sobre una mujer que en su época soñaba con ser una gran actriz de Hollywood. Por desgracia, la vida le iba a cumplir este sueño de ser famosa, pero de la peor manera, de una manera muy terrible. Víctima de un posible asesino serial, su caso fue uno de los más famosos y mediáticos de la época en Estados Unidos, a tal grado que la prensa entorpeció la investigación y perjudicó de que encontraran al asesino. Apodada por los medios de comunicación como la Dalia Negra, fue hallada con mutilaciones graves, golpes, laceraciones en un lote baldío el 15 de enero de 1947. Su asesinato, que sigue sin resolverse de manera oficial, ha sido uno de los más brutales de la época. Recordando que eso sucedió en los años 40, también ha servido como inspiración en la cultura pop. Si te gusta mi contenido, me ayudarías muchísimo dándole like, compartiéndolo, pero sobre todo comentándolo. Comenta todo lo que tú quieras, yo te estaré leyendo y te estaré contestando. Echaremos chisme bien a gusto. Antes de pasar al trágico caso, necesitamos un poco de contexto. La Gran Depresión comenzó oficialmente con el colapso del mercado de valores el 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. Este evento desencadenó una crisis financiera que llevó a la quiebra de numerosos bancos y empresas. El desempleo se disparó, alcanzando el 25% de la fuerza laboral en su punto más alto, lo que hizo que millones de personas perdieran sus empleos y sus hogares. La economía de Estados Unidos experimentó una severa deflación y los precios de los bienes y servicios cayeron, agravando la situación económica de las empresas y la agricultura. Muchas instituciones financieras colapsaron y los ahorros de millones de personas se desvanecieron. La falta de confianza en los bancos llevó a retiradas masivas de depósitos. La pobreza extrema se extendió rápidamente y muchas familias se quedaron en la miseria, dependiendo de la caridad y los programas de ayuda gubernamentales para sobrevivir. La crisis económica forzó a muchas familias, especialmente agricultores afectados por el Dust Bowl, una serie de tormentas en las grandes llanuras, a migrar hacia el oeste en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. La tensión económica y el desempleo afectaron la estructura familiar, aumentando la tasa de abandono y el desplazamiento de niños, así como el incremento de hogares rotos. A pesar de la crisis, la industria del entretenimiento, incluyendo el cine y la radio, prosperaron. El cine de Hollywood y la radio propiciaron una forma de escape para la población que buscaba alivio de la dureza de la vida cotidiana. Elizabeth Short nació en Hayden Park, Boston, Massachusetts. Creció en Medford, donde fue educada y formada por su mamá, Phoebe Sawyer. Después de que su padre, Cleo Short, abandonara a su familia en 1930. Esta estaba constituida por 5 hijas y su esposa. Su padre fingió su muerte como si hubiera sido un suicidio, dejando su carro a la orilla de un puente. Elizabeth padecía de asma, lo que provocó que durante el verano viviera en Medford, pero en los inviernos se mudara a Florida con los amigos de su madre. A los 19 años, Elizabeth se mudó a Vallejo, California, con el objetivo de vivir con su padre. Sí, así es, años después, su padre se puso en contacto con su familia. La única que le hizo caso fue Elizabeth, pero no tanto porque quisiera estar con su padre, sino en él vio una oportunidad para poderse acercar a Hollywood, que era el sueño para ella de ser o modelo o actriz. En 1943, tanto su padre como Elizabeth se mudan a Los Ángeles, California. El padre de Elizabeth la veía como una criada, alguien que tuviera la casa limpia, que lo tuviera bien atendido, lo cual los planes de Elizabeth no eran para nada sobre ese rumbo. Entonces discutieron y pelearon a tal punto de que Elizabeth se salió de su casa, lo que orilló que empezara a vagar de ciudad en ciudad. Al poco tiempo logró conseguir un trabajo en el campamento Cook en Lompoc, para luego mudarse a Santa Bárbara. Estando ahí, la policía la detuvo por estar bebiendo y que era menor de edad, lo cual provocó que las autoridades la regresaran a Medford. En los siguientes 3 años, Elizabeth estaría viviendo de ciudad en ciudad, pero ahora en Florida, donde su principal trabajo sería camarera, y de poco a poco podría ahorrar para el objetivo que tenía. De vez en cuando, lograba visitar a su madre en Massachusetts. En Florida conoció al piloto Matthew Gordon Jr. Se hicieron de novios, pero él tuvo que ir a una misión a la India. En esta misión, fue herido de gravedad, pero todavía alcanzó a pedirle matrimonio a Elizabeth mediante carta. Elizabeth aceptó, pero Gordon Jr. nunca logró regresar, porque después de ese accidente tuvo otro atentado, el cual le arrebató la vida. Algunos amigos de Gordon Jr. confirmaron la relación entre el piloto y Elizabeth, pero una vez que Elizabeth fue asesinada, la familia de Gordon Jr. negó la relación entre ellos dos. Después de la muerte de Matthew, Elizabeth regresó a California en 1946 para encontrarse con un antiguo amor llamado
Gordon Flinking, en Long Beach. Aunque este sujeto se mudó poco tiempo después a Carolina del Norte, mantenía comunicación mediante cartas con Elizabeth. La última carta que recibió por parte de Elizabeth fue fechada con el 8 de enero de 1947, en la cual ella le contaba que se iba a mudar a Chicago para conseguir un trabajo como modelo. Durante sus últimos 6 meses con vida, Elizabeth estuvo brincando de lugar en lugar en el sur de California, pues no tenía un lugar fijo para vivir. Pasó por apartamentos, hoteles, moteles y cualquier lugar donde le pudieran dar posada. Lo poco que ganaba como camarera lo invertía por completo en maquillaje y ropa, porque tenía la idea de que algún cazatalentos la vería caminar y que la ficharía para Hollywood. Ok, retomemos un poco parte del contexto. Muchas de las acciones que forjaron la vida y el destino de Elizabeth fueron gracias a la época en la que creció. Recordemos un poco. La partida tan abrupta y misteriosa por parte del papá, pues fue algo típico, porque en la Gran Depresión de 1929 fue una práctica muy común en las familias. No había dinero, no había trabajo, todo estaba carísimo y no había manera de mantener a la familia, que en ese entonces eran abundantes, de varios integrantes. Muchos padres de familia optaron mejor por abandonar sus núcleos familiares. Por otro lado, justamente en esta época, y se entiende el porqué, la industria del entretenimiento, como Hollywood y la radio, tuvieron un auge impresionante, crecieron de una forma exponencial, lo cual dejaba un mensaje muy claro para aquellas mujeres principalmente, de que si eras bella para la época, podías tener futuro en la industria del entretenimiento. El 15 de enero de 1947, Elizabeth Short fue encontrada en un lote baldío en el distrito de Lindbergh Park en Los Ángeles, entre las calles Coliseum y West 39. Una vecina, Betty Bersinger, que paseaba con su hija de 3 años, descubrió el cuerpo. Al principio pensó que era un maniquí roto, pero al acercarse, se horrorizó al ver un cadáver de una joven. El cuerpo de Elizabeth estaba desnudo, cortado a la mitad a la altura de la cintura y drenado de sangre. Su rostro tenía cortes desde las comisuras de los labios hasta las orejas, formando una sonrisa de Glasgow. El cuerpo había sido lavado y limpiado, probablemente en una bañera, y luego dividido limpiamente en 2. En el solar, la colocaron de espaldas, con las manos sobre la cabeza y los codos doblados en un ángulo recto. Le habían arrancado el vaso, el corazón y los intestinos, mutilado el pezón izquierdo y cortado el vientre sobre la entrepierna, insertando un trozo del muslo izquierdo en la vagina. También la asfixiaron y le fracturaron las piernas y golpearon la cabeza con un bat. Cerca del cuerpo se encontraron las huellas de un zapato masculino y marcas de un vehículo, además de un saco de cemento con algunas gotas de sangre. La autopsia reveló que Elizabeth medía 1,65, pesaba 52 kilos, tenía los ojos azules, el cabello marrón y dientes cariados. Había marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, lo que sugería que estuvo atada al menos 3 días, durante los cuales fue torturada. Tenía numerosas laceraciones, golpes, cortes, quemaduras de cigarrillos. Todo esto ocurrió antes de que ella muriera. Aunque se especuló que había sido obligada a comer excremento, es más probable que fuera una transferencia de fluidos durante la evisceración. No tenía el cráneo fracturado, pero presentaba moretones en el cuero cabelludo y una pequeña cantidad de sangre entre el cerebro y el cráneo. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre de las laceraciones del rostro, combinada con el shock por una conmoción cerebral. A pesar de que los dedos arrugados dificultaron la toma de huellas digitales, se pudo identificar rápidamente gracias a sus antecedentes por la detención en 1943. El 23 de enero de 1947, el asesino de Elizabeth llamó al editor del periódico Los Angeles Examiner, muy preocupado porque no se le estaba dando la difusión ni la cobertura necesaria al caso. Para incentivar el periódico, el asesino le envió pertenencias de Elizabeth, como su acta de nacimiento, tarjetas, fotografías, nombres en pedazos de papel, recortes de periódicos de la muerte de Matthew Gordon Jr. y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hensen. Hensen, propietario de una sala de baile la cual frecuentaba Short, se convirtió en el principal sospechoso, pues había sido una de las últimas personas que había visto con vida a Short el 8 de enero. Él admitió haber estado con ella y haberle propuesto tener relaciones sexuales, pero no consiguió nada. Aunque sí, el nombre de Hensen aparecía en la agenda, esta lo ocupaba Elizabeth. Y también, a pesar de que la policía interrogó a todos los nombres que aparecían en esta agenda, todos decían lo mismo. La conocí en la calle, la conocí en un bar, intenté tener relaciones sexuales con ella, pero como ella no quiso, la dejé por la paz y no volví a saber nada de ella. De meses iban a confesar que sí tuvieron alguna interacción íntima con ella, sabiendo que pues la habían asesinado, ¿no? Hay que ser güeyes para confirmar algo. Pero 3 hombres sí confirmaron haber tenido relaciones íntimas con ella. Estos 3 hombres fueron novios por poco tiempo de Elizabeth. De esta manera también se logró desmentir que Elizabeth padecía de alguna enfermedad que le impidiera tener interacción sexual
con las personas. El último hombre con el que estuvo Elizabeth, llamado Rod Red Manley, el 8 de enero, la encontró caminando sola en la calle. Él procedió a hablarle y ofrecerle llevarla a un motel. Ella accedió, pero también confesó que en toda la noche, a pesar de que estuvieron juntos, nunca tuvieron relaciones sexuales, pues ella estaba enferma. A la mañana siguiente, la llevó a la estación de autobuses para que dejara su maleta en consigna. Posteriormente, la llevó al Hotel Cecil, alrededor de las 6:15 de la mañana. Después de eso, regresó a casa. Aunque fue el principal sospechoso, su esposa confirmó la coartada que él tenía, y además, lo sometieron a diferentes pruebas para decir la verdad, las cuales en todas siempre salía en positivo, o sea, siempre dijo la verdad. El asesino continuó mandando cartas al periódico y ya se hacía nombrar como el vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero encontraron el bolso y un zapato de Elizabeth en un bote de basura en la avenida Norton, los cuales fueron reconocidos por Red Manley. En algún punto de entre el 10 al 15 de enero, el asesino fue por la maleta de Elizabeth a la estación de autobuses. De esta manera, desapareciendo las únicas pruebas o las únicas pertenencias que tenían de ella. Jamás se volvió a ver a la maleta ni las pertenencias de la mujer. El caso fue tan sonado en la época que más de 50 personas atribuyeron el asesinato como de su autoría. Saturaron la policía de información y cada vez que la prensa hablaba del caso, más y más personas salían, ya sea como autores del crimen o culpando a algún familiar de ellos. Jerry Ramlow, periodista de Los Angeles Daily News, confirmó que la prensa perjudicó muchísimo el caso, pues contaminaron la escena del crimen, retuvieron información e hicieron lo que quisieron. Mientras tanto, la policía se dilató muchísimo para tomar el control total de este asesinato. Varios periódicos de la época cambiaron completamente la personalidad de Elizabeth. Pasó de tener un traje sobrio, color oscuro, recto, sencillo, transformándola a una mujer que traía una falda negra súper ajustada, una blusa con gran escote y con una personalidad aventurera, lo cual sus conocidos después desmintieron. Ellos dijeron y confirmaron que la mujer no tomaba, no fumaba y no se metía a ningún vicio. Su único objetivo claro era convertirse en actriz o en modelo. Otro sospechoso fue su padre, pues vivía a 5 kilómetros de la escena del crimen. Al momento de que lo buscaron, él comentó que no sabía nada de ella desde hace 3 años y que realmente no le interesaba en reconocer el cadáver, que para él ya había muerto desde que salió de su casa. A consecuencia de esto, tuvieron que localizar a su mamá y tuvo que atravesar el país entero para poder reconocer el cuerpo de su hija. Años más tarde, su mamá se mudaría a donde Elizabeth estaba enterrada, para estar cerca de su hija. Según informes de la prensa, el apodo de la Dalia Negra no lo recibió hasta verano del 46 en Long Beach, pues por coincidencia en ese año había salido una película llamada La Dalia Azul, que también por coincidencia la trama de la película trataba del asesinato de una mujer muy bella. Los medios de comunicación encontraron una inmediata relación el caso con la película y para ganar más popularidad, así la nombraron como la Dalia Negra. En 1999, Steve Holt encontró una foto de una mujer de piel clara y cabello oscuro en el álbum de su padre, George Holt. Steve sospechó que se trataba de Elizabeth Short, la Dalia Negra, y comenzó una investigación que lo convenció de que su padre era el asesino. George vivía en la misma ciudad que Short cuando ella murió y había testigos de que afirmaban haberlos visto juntos. Se sabía que el corte limpio del cuerpo de Short requería conocimientos médicos, y George era médico. Su consultorio estaba cerca del Hotel Cecil, donde Short fue vista por última vez. Además, la posición en la que encontraron el cuerpo de Short se parecía a un cuadro del surrealista Man Ray, amigo de George. Steve también descubrió que su padre había comprado bolsas de cemento en enero del 47 y la escena del crimen se encontraban bolsas de cemento similares. Un vecino reportó ver un auto negro parecido al que George conducía cerca del lugar donde apareció el cadáver. Durante el asesinato, George se había quedado solo en su casa de Hollywood, ya que su familia estaba fuera del país. El tipo de letra de las cartas del asesino coincidía con las de su padre. La hermana mayor de Steve le confirmó que George había sido sospechoso del asesinato mientras enfrentaba un juicio por abuso sexual. Steve contactó al detective Brian Carr, quien le dijo que muchos de los documentos del caso habían desaparecido en los años 50, y escuchó grabaciones en las que George hablaba de abortos clandestinos y de ser consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra, pero que nunca lo atraparían. Steve cree que la policía no arrestó a su padre para evitar destapar tratos sucios entre médicos y la policía sobre abortos ilegales, manteniendo así una imagen limpia. George se fue a Filipinas en 1950, donde ejerció su profesión y conoció a su última esposa, regresando a Estados Unidos 10 años después. Si me lo preguntas,
Yo creo que el asesino sí fue George Holt. Todas las lesiones que encontraron en el cuerpo de Elizabeth las tuvo que haber practicado alguien que tuviera conocimiento en anatomía, como si el asesino se dedicara a algo referente al área de la salud o fuera carnicero en todo caso, ¿no? Me voy más por el área de la salud. Obviamente. La evidencia que encontró su hijo Steve es más que claro que es incriminatoria hacia su padre. No hay vuelta de hoja. Las dudas que me surgen de todo esto son las siguientes. ¿Cómo es que Elizabeth conoce a George para que le tuviera la suficiente confianza e irse con él? ¿Lo conoció en un bar como a los demás? ¿Lo conoció porque era de los pocos doctores que practicaba abortos clandestinos y ella tenía que resolver un tema de aborto? ¿O simplemente se encontraron en la calle? Déjame en los comentarios tus opiniones y tus hipótesis. Hay que armar un buen chisme de aquí. Si te gustó el video, no olvides en suscribirte, activar la campanita de notificaciones. También darle like y compartirlo con tus amigos. Pero lo más importante, no olvides en comentar. Comenta absolutamente todo lo que tú quieras, que yo te estaré leyendo y te estaré contestando. Sígueme en todas mis redes sociales. Los links te los dejo en la descripción. Nos vemos en un siguiente video. Besos, bye.